Queridos amigos, queridos hermanos, muy buenas tardes a todos. Vamos a estar reunidos virtualmente, pero lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y vamos a pedirle también la intercesión al Espíritu Santo para que pueda iluminar lo que pueda decir y también ser comprensible, ¿verdad? Vamos a llamar al Espíritu Santo en nuestro interior. Le decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta segunda encuentro que tenemos sobre el tema travesía espiritual, vamos a seguir haciendo una muy pequeña introducción que me parece importante. El otro día hablábamos de un camino que iniciamos, un camino hacia el interior, que quedaba claro que era el gran descubrimiento que había hecho Agustín, ¿ya? Y a partir de ese descubrimiento se hizo santo, ¿no? Ese camino de que Dios mora en mí, mora en nosotros, que somos criaturas y hijos de Dios. Ese camino interior es el que nos lleva a la presencia de Dios y en su presencia podemos vivir o no. Ese camino tiene un comienzo, que es ese encuentro con Cristo, que transitamos después para identificarnos. Esa travesía espiritual es una travesía que nos va transformando en el camino, o no es travesía. Es decir, en la iglesia oriental usa una palabrita que no debiera llevarnos a confusión, pero se las explico porque lo pueden escuchar. Sabemos nosotros que la iglesia, en general única, tiene como dos pulmones, decía el Papa: la iglesia romana, occidental, y la iglesia oriental, cuya sede era Constantinopla, ¿no? Son todas las iglesias del este, pero son iglesias católicas. Nosotros tenemos una tradición cristiana occidental, latina, y está la tradición oriental. Las dos nos alimentan. Dentro de esa iglesia oriental se habla de este camino de transformación como un camino entre comillas, de divinización del hombre. ¿Por qué? No es para transformarnos en dioses, sino para ir transformando nuestra manera de ser, de actuar, de pensar, de sentir, desde lo que somos humanamente a el hombre nuevo que es Jesucristo en nosotros. Entonces, cambiar la manera de pensar mía a la de pensar de Jesús es todo un caminar. Y entonces, como es Jesús el que habita en mí y me lleva por el camino en la medida que Dios se lo permita, se llama un camino así de divinización del hombre. Pero entendemos que es identificación con Cristo. Esta es teología paulina. San Pablo lo dice con claridad. Y yo, a propósito de esto, quiero comenzar leyendo un texto de San Pablo que nos va a orientar desde dónde estamos y a dónde queremos llegar. Es del libro de la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 16 en adelante. Y dice así, San Pablo: vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos,
porque los malos deseos están contra el espíritu y el espíritu está contra los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. 2 puntos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejémonos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Está claro. Hay una manera de vivir según, algunos dicen, según la carne, según el hombre natural, y otra es ese hombre animado por el Espíritu. Ese es el principio y fin del camino que queremos realizar y explicitar un poquito. Porque uno diría, bueno, si ya sabemos cuál es el camino, ya está. Ya sabemos cuál es la elección. Bueno, hermano, el camino se hace al andar. Uno puede marcar el camino acá, como en un mapa, pero yo lo tengo que andar a ese camino, si no, se transforma nada más que una rayita en el mapa, pero tengo que andar en ese camino. Y no crean que es un camino, como ustedes bien saben, y todos lo sabemos por experiencia personal, que es fácil. No le resultó fácil para nada a San Pablo, cuando todavía no era San, ¿no? Pero ya era Pablo, no era Saulo el perseguidor. Saben la historia de San Pablo, bueno, no es el momento hoy de comentárselas, pero simplemente era un creyente en Dios, judío, perseguidor de cristianos, que se encuentra precisamente con Cristo y ahí empieza a cambiar. Pero fíjense lo que él mismo dice, y lo leemos en la carta a los romanos. Dice San Pablo, ¿no? No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Entonces no se trata simplemente de saber lo que está bien, lo que está mal, sino de hacer el bien. Y ese es el camino. Desde, como algunos dicen, desde la cabeza al corazón, desde lo que vos sabés a lo que vos realmente sentís y hacés. Esa es toda una transformación nuestra. Así que, como la palabra de Dios tiene poder, puede cambiarnos si yo me dejo cambiar. Esa es la cosa. Y de eso se trata. Pero tenemos una dificultad frente a la sociedad contemporánea. Es que nosotros que hablamos naturalmente con algunos términos bíblicos y teológicos,
la gente por ahí no entiende y tiene un prejuicio. Si yo le digo, ¿por qué Pablo habla como habla? Y uno dice, es por el pecado original y sus consecuencias, dice uno que no está, me habla de pecado original, claro. Pero es que no entiende, quizá el lenguaje no está adecuado para motivar hoy, ¿no? Hay que darle una pequeña racionalidad. Y es para que podamos, de alguna manera, entrar en el misterio de Dios y dejarnos conducir por Él. Por eso es importante que hoy hagamos uso, y se hace uso realmente, de instrumentos más actuales, ¿no? Como las ciencias actuales, las ciencias naturales. Cuando uno habla de la creación del mundo en 7 días, por ahí algunos ya, 7 días. En realidad lo que tenemos que entender es que la creación del mundo es una cosa que se va complejizando cada día más. No es que sea el lunes antes del martes y simplemente eso, no. Es que el lunes era menos compleja la creación que el martes, que se agregó algo más, y el miércoles, y el jueves, y el viernes. Y la culminación de esa creación es el hombre. Es el hombre en el 6º día. Quiere decir que el hombre es lo más complejo que Dios ha creado. ¿Y cómo es esto? A medida que cada vez que iba completando una complejidad, Dios decía, esto que he hecho está bien, es bueno. Todos los días decía eso, menos el 6º día. El 6º día dijo, cuando vio y realizó al hombre y a la mujer, les dijo, esto es muy bueno. No debemos olvidar esto. No debemos olvidar. Porque el hombre, solamente el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, es un hombre rey de la creación, en armonía con lo creado que encontró y en armonía con Dios que lo creó y con los hermanos que creó, porque somos todos iguales, hijos, criaturas de Dios, ¿verdad? En armonía, tan hermosa es esa imagen irreal de ese primer hombre en la idea de Dios que les da todas las tardecitas, dice la palabra de Dios en Génesis 3, que bajaba a conversar con el hombre, tenía diálogo, el hombre cara a cara con Dios y el hombre en armonía con el resto de la creación. Pero les dice, de ese árbol no comerán. ¿Cuál era ese árbol? El del famoso de la manzana, el árbol del bien y del mal. ¿Pero por qué dice eso? Le está diciendo de alguna manera a Dios, y la gente de su momento lo entendía perfectamente, que el bien y el mal no lo puede determinar el hombre. Eso es de Dios. No lo puede determinar el hombre. Cuando el hombre quiere hacerse Dios y decir lo que está bien y lo que está mal, ojo que estas son cosas que nos pasan, ¿no? Para mí, para vos, tal cosa. Ah, no, pero para mí tal cosa, para vos tal cosa. Para vos está bien, para vos. Escuchen, esto es lo que pasó en ese episodio que conocemos de Adán y Eva. ¿Qué pasó? Se vieron absolutamente en su indigencia y se escondieron de Dios. Se metieron y se perdieron en el bosque. Y Dios viene y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, nos escondimos porque estábamos desnudos. ¿Y cómo sabes que estabas desnudo? Le dice Dios. Porque ella me engañó, yo también comí y los dos nos descubrimos desnudos y por eso nos escondimos. Y se perdieron la luz de Dios. Ahí está el hombre pecador, pecado original de los primeros tiempos,
quiere ser feliz, pero quiere determinar él qué es lo que lo hace. Cuando lo descubre su absoluta indigencia. Sin Dios, nada. Y claro, viene después toda la etapa posterior de las consecuencias de ese pecado original. Y a propósito, cuando nosotros hablamos en un lenguaje más, digamos, teológico o bíblico, se nos complica un poquito porque lo podemos entender de una manera que no nos dice nada, ¿no? Ya dije, el pecado original, para los que no creen, ¿qué es? Es decir, la teología romana habla de pecado original, también lo dice San Agustín, ¿no? Dice, en realidad es esto, no sabemos dónde está la felicidad, hemos perdido el rumbo, ¿no? Y lo buscamos en lugares equivocados. Y si lo llegamos a vislumbrar, que la verdad va por acá y la felicidad también, no tenemos la voluntad que quedó herida por ese pecado original. Esto, si lo podemos iluminar un poquito o ilustrar un poquito con lo que las ciencias modernas nos dicen, podemos comprender un poquito más lo que la psicología contemporánea nos dice sobre este tema y el descubrimiento de lo que es el inconsciente de cada uno. Eso que puede justificar lo que San Pablo decía, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Caramba, ahí este hombre le está pasando algo. Bueno, la psicología nos puede decir algo de eso y ahí podemos entender y volver a retomar después el lenguaje teológico. En definitiva, lo que San Pablo nos dice, déjense conducir por el Espíritu, y eso no es tan fácil. Yo digo que estas palabras que el Señor le dirige a Adán y le dice, ¿dónde estás?, también nos la dirige a nosotros. ¿Dónde estamos? Me la dice a mí y se la dice a ustedes, a vos, hermano. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en relación a Dios? ¿Dónde estás en relación a los demás? ¿Y dónde estás en relación a las cosas? Los dejo con esta inquietud y nos volvemos a ver en la próxima. Gracias.